Buenos días a todos, buenos días Norún. Buenos días, Miguel. Pues mira, aquí nos toca grabar el podcast número 120 en OKS y la verdad que un poquito nervioso porque ya son varias semanas en que no había participado en los podcasts, principalmente yo porque tú has grabado varios, ¿no? Bueno, en las últimas 3 semanas no estuvimos por aquí. Pero, en fin, bienvenida, Norún, a este Gracias podcast. igualmente. Qué bonito tener esta media hora contigo para platicar un poquito de lo que hemos hecho últimamente, de nuestra iglesia, nuestra vida. Y bueno, y Sí, bienvenidos a los que están escuchando. Qué bueno que están aquí con nosotros. sí, muy contentos, muy contentos. Estuvimos como unos 20 días, yo creo, fuera de aquí de casa. Anduvimos en tierras nórdicas, la pasamos muy bien. Visitamos a nuestros hijos, visitamos a la familia de parte de Norún, estuvimos con nuestra familia OKS, nevando casi todos los días. Muy bonito, muy bonito. La verdad que sí, disfrutamos mucho. Y bueno, siempre ver a los hijos, ver que están contentos, ver a la familia, pues son momentos importantes y muy bonitos. Y a la vez, añadirle también que pudimos estar en la conferencia anual de OKS en Oslo, Sí, pues también fue algo como que es así como que te tomas una bebida energética, ¿no? Como que te llenas de fe, de entusiasmo, de motivación y muy bonito escuchar todas las enseñanzas que tuvimos sí. allá. Éramos 832 personas de 50 diferentes iglesias reunidas en Oslo en estas conferencias que les llaman ellos el CO y luego el año 2026. El CO es Leaders Conference, que quiere decir conferencias para líderes. Y de esas 832 personas éramos creo que 21, 22 de México, incluyendo a nosotros. Iba una comitiva como de unos 9, 10 de Guadalajara y éramos otros 10, más o menos 11 entre Culiacán y Mazatlán. Y todos regresaron muy contentos. Todos están muy, muy bendecidos de haber sido parte de este viaje. Y como dices tú, siente uno descanso espiritual, siente uno como un amplificador así en tu espíritu. Decía el domingo aquí en la iglesia, ¿no? Como que se produce un magneto que produce potencial para hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y renovar nuestra esperanza, nuestras fuerzas, nuestro entusiasmo, nuestra convicción de todo lo que hacemos, como que esas conferencias nos inyectan energía para seguir adelante eh, con un buen ánimo y con una buena actitud y confiados. Esa es la palabra clave, yo creo, confiados de que estamos en las manos de Dios y Él guiándonos y nosotros pues bendecidos de que Dios nos use a pesar de lo que somos. Ujú. Sí, ¿verdad? Sí, muy bien. Y qué importante, ¿verdad? Nosotros como pastores poder también cargar pilas y aunque eso hacemos continuamente, ¿no? Porque en la palabra de Dios, nuestra comunión con Dios, pues es algo constante, ¿no? En nuestra vida, pero ir a un congreso así, unas conferencias donde escuchamos a otros líderes y pastores compartiendo la palabra de Dios, compartiendo sus testimonios, sí, consideramos que es algo muy valioso para nosotros. Sí. Y fíjate, Norún, algo que me quedó así muy grabado durante estas conferencias, escuchando a los predicadores que estuvo el pastor de Hillsong, Portugal, Mario Boto, luego estuvo el pastor de Tulsa, Oklahoma, de la iglesia Victory Church, se llama Paul Dougherty. También estuvo Juanito dando un taller, igual que a Norún le tocó dar un taller, Juanito Johnson, que estuvo aquí en Culiacán por ahí en noviembre, diciembre. Y estuvieron otras personas, pero
entre todo lo que escuchamos, la frase, lo que es chico para ti puede ser grande para mí, y lo que es grande para mí puede ser chico para ti. Y también lo que es tal vez grande para uno es chico para Dios. Sí, y viceversa, ¿no? Porque estaba escuchando uno de las prédicas allá, este pastor de Victory Church de Oklahoma, en la ciudad de Tulsa. Y él decía, por ejemplo, que en la pandemia repartieron 17 millones de despensas. Nosotros creo que Son dimensiones así como sí, que uno no puede ni nosotros repartimos entenderlo, un ¿verdad? montón de tortas en la pandemia, ¿no? Fueron, no sé, algunos 2, 3, 4 mil tortas. Pero, y para nosotros era un mundo de tortas, ¿no? Y escuchar que repartieron 17 millones de despensas era como que, wow, ¿no? Pero qué bonito escuchar esas experiencias y como que uno abra así el panorama más Sí, grande, sí, ¿no? sí. Oye, también cuando comentó uno de los predicadores que su papá, el pastor principal de la iglesia que él pastorea ahora, ahí en Oklahoma, cuando el papá muere, él queda de pastor y él tenía apenas, no recuerdo la edad, pero era muy joven. Y el papá dice que toda la vida ellos rentaron el lugar que usaban como templo, pero antes de morir, al papá le había tocado estrenar finalmente el auditorio que había soñado tener. Y tenían, creo, un año con ese auditorio nuevecito. Un auditorio con 5,000 butacas, imagínate. Capacidad para sentar 5,000 personas. Nosotros estamos soñando con poder comprar una bodega aquí en la isla que va a tener capacidad para 615 personas. Y se nos hace así como que wow, ¿no? Como que algo grandísimo, algo muy difícil de obtener. Claro que para Dios no hay imposibles, pero, o sea, lo grande para mí puede ser chico para otros Ajá, y viceversa. así es. Y llega uno con mucho ánimo porque sabe que el mismo Dios, el que está haciendo eso posible en otros lugares, es el Dios que está con nosotros. El problema no es Dios, a veces es nuestra manera Nuestra mente. Por de eso, pensar, nuestra mente. por ¿no? eso es tan bonito escuchar esos tipos de testimonio, pues, porque a veces uno se limita mucho y uno se limita y uno limita también a Dios. Sí. Y no debemos de limitarle a Dios, pues Sí. para él no hay imposibles No, y Él nos anima a soñar en grande. Sí, y luego otra cosa, también comentó un pastor que estaba predicando, dijo, en un tiempo en nuestra iglesia, dijo, nos metimos en un poquito de problemas económicos y era difícil poder pagar la nómina porque en la iglesia tenemos 462 empleados. ¿Te acuerdas? Y no sé, creo que mencionó que eran 13 millones de dólares de sueldo al año. Y dijo, y no nos estaba alcanzando y estábamos en aprietos, pero Dios, que es proveedor, pues de repente dice un hermano de la congregación, que era dueño de una empresa, no sé si de petróleo o algo, se retiró y vendió su empresa. Y la vendió, dijo, a 900 millones de dólares. Y el hermano, fiel a la iglesia, hizo un cheque por sus diezmos y dio a la iglesia 90 millones de dólares de diezmos. Imagínate. Y dice él, y gracias Se a solucionó Dios, todo. a ese cheque, pues solucionamos el problema que teníamos con el pago del salario de los empleados. Y nosotros escuchando así como que, wow. Sí. Imagínate. No, y también lo que llama la atención, pues, es que este pastor Paul Dougherty es realmente un muchacho joven. Tiene 40 años. Acaba de cumplir 40 años, sí, pero se me hace, escuchándolo y su valentía, su fe, pues sí inspira mucho. Sí, cómo no. Sí, cómo no. sí. El caso es que estas conferencias inspiran bastante, ¿no? Porque la visión de uno, pues te das cuenta que pues no es la gran cosa, pues aunque uno la ve así, comparando con la visión que tienen otros, ¿no? Pero todo se resume en que Dios
está bien interesado en que le creamos que Él quiere hacer cosas grandes y que Él es el Amén. proveedor y que Él es el más interesado en que su Amén. obra fluya y se multiplique. Amén. Qué suave la pasamos, ¿no? Por allá. Muy bien. Comimos rico, Sí. todo. Entonces, esa parte de la conferencia fue algo que tú traes contigo, así como que algo de los highlights, algo de lo Sí, sobresaliente. sí. Las palabras claves que me traje de la conferencia fueron la alineación, alinearnos al corazón de Dios, afinarnos al corazón de Dios e inclinarnos al corazón de Dios. Por eso el domingo prediqué sobre eso, porque esas palabras las traía aquí sonando en mi mente. Si no la escuchaste, Sí, ahí está. búscala en Facebook o en YouTube. En el YouTube, sí. Ajá, porque sí vale la pena escucharla. Muy buena prédica el domingo, no porque yo la haya predicado, pero La palabra de Dios siempre es sí, poderosa y buena. muchas personas reciben a Cristo. Sí. En las 3 reuniones, el domingo en nuestra iglesia fueron 20 personas recibieron a Cristo, 20 personas nos visitaron por primera vez, entre las 10, 11:30 y 1, y las 20 recibieron a Jesús. Así es que por eso digo yo, buena prédica por él, porque alcanzó el corazón de todos los que vinieron por primera vez. Qué suave, ¿no? Mucho, muy bien. Sí, qué Muchos bendición. nuevos en nuestra iglesia, mucho movimiento, ¿no? Sí, mucha alegría, mucho compañerismo. Sí. Y eso es Los una voluntarios bendición. al 100 ahí en sus Y es muy bonito también, Miguel, posiciones. sí, saber que estuvimos 3 domingos fuera Sí, y ver cómo funciona la iglesia, cómo la gente ama la iglesia, cómo los voluntarios dan todo, están todo al pie del cañón, están en todo. Y también Moisés compartiendo la palabra, Andrés también compartiendo la palabra. Es una bendición poder estar fuera y saber que la iglesia va con todo. sigue caminando. Sí. Sigue caminando, sí. Todo fluyendo. Aunque no estemos aquí, y me da mucho gusto porque la iglesia es de Dios y todo el cuerpo de Cristo en acción, pues lleva adelante la obra, los planes de Dios. Y hay mucho trabajo que hacer, hay mucho que construir, pero bien confiado de que Dios está en control y Dios todo lo puede. Sí, algo que me gustó mucho también y que tú también compartiste el domingo fue de los versículos de Hechos, los Hechos, capítulo 2, que 1 y hablan 2, sí. de los primeros creyentes, la primera iglesia, Hechos 2, sí. cómo vivían en armonía, cómo tenían todo en común, cómo se juntaban, compartían las cosas, cómo se veían en el templo todos los días en las casas. Y parece, así como cuando lees esos versículos, como que era un tiempo muy glorioso. Y así como que diciendo, ay, ojalá que viviéramos esos tiempos. Y parece como que fuera casi así regresando al jardín de Edén, ¿no? Así como que todo muy bonito de color de rosa. Por lo que dice la Biblia que sucedía con los cristianos. Pero cuando ves como que atrás del telón qué realmente estaba sucediendo políticamente, lo que estaba sucediendo socialmente en este tiempo, pues realmente eran tiempos muy complicados. De persecución contra los cristianos y el cristianismo de las peores de la historia de la humanidad. Y políticamente también oprimidos por el reino romano. Sí. Entonces no eran tiempos buenos. Dorados. No eran. No. Pero ellos vivían muy conscientes de su identidad y su propósito. Sí. Aquí en la tierra. Sí, por eso les comentaba el domingo que nosotros aquí en Culiacán, a pesar de la situación que nos rodea, a pesar de la pandemia que vivimos, a pesar de los famosos culiacanazos, la iglesia sigue avanzando, aunque las circunstancias digan que deberíamos de ir retrocediendo. Sí. Pero vamos a veces también, avanzando. sí, y puede ser la situación de la ciudad, también pueden ser cosas en nuestra vida personal, familiar. A veces las cosas no están
no vivimos esos tiempos dorados viendo con nuestros ojos físicos, pero a la vez entendemos que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Pertenecemos a otro reino y podemos recibir lo que necesitamos mientras estemos aquí en un mundo complicado. Por eso dice la palabra de Dios en uno de los proverbios, que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y se refiere a la vida en Cristo, la vida nueva, la vida que Dios nos ha dado por haber muerto al pecado y nacido de nuevo para Él. Y en ese nuevo nacimiento hay mucha bendición, hay muchos milagros, hay muchas promesas cumplidas, pero si no cuidamos el corazón, vamos a caminar de largo sin aprovechar todo lo que Dios tiene para nosotros. Por eso yo estoy bien confiado, Norún, que en los siguientes años, siempre hemos hablado de 10 años, pero ya tenemos como un año, 2 hablando de 10. En realidad, en los siguientes 9 años, queremos ver nosotros 10 iglesias bien plantadas. Queremos tener la bodega comprada y terminada de construir, bien instalada nuestra iglesia ahí. Y la verdad que eso creemos que Dios puede hacer en Culiacán. Y si comparamos con lo que Dios hace en otros lugares, pues no es ni tanta cosa, pues. Dios puede hacerlo y nosotros lo creemos. Yo creo que Dios nos va a sorprender. Sí, fíjate, la misma palabra. Sorprender. Vamos a tener esas expectativas que Dios nos va a sorprender, así como nos ha sorprendido muchas veces. Sí, en todo. Nosotros vivimos una vida de estar viendo cosas que Dios hace y nos sorprende una y otra vez. Así es, y Dios siempre es fiel. Y bueno, hablando allá de lo que aprendimos en la conferencia, también me gustó mucho esa palabra de alinearnos. Y me llama mucho la atención, pues, eso porque eran muchos aspectos diferentes que tú también comentaste el domingo, ¿no? Pero alinearnos a la palabra de Dios, a lo que dice la palabra, más de lo que yo siento y pienso y opino. Sí. Eso se me hace así como que es algo que tenemos que, creo que, pensar y ser conscientes de eso todos los días. Alinearnos a lo que dice la palabra. Fíjate que regularmente el ser humano piensa que como que es mita y mita, ¿no? Mitad de lo mío y mitad de Dios. Porque casi lo pongo al mismo nivel que yo, ¿no? Dios y yo. Es que pero muy sí, ¿verdad? pero realmente Dios tiene que ser el que tome la mayor parte de nuestra vida. Y cuando decimos alinear su palabra con los sentimientos, eso se refiere a que no debemos de estar peleando con lo que sabemos de la palabra por el hecho de que sentimos cosas distintas a lo que dice la palabra. Y aunque digamos sí y amén a lo que dice la palabra, como que el sentimiento gana y terminamos haciendo otras cosas. Entonces, alinearnos a la palabra de Dios y que los sentimientos estén alineados a lo que la palabra de Dios dice, entonces fluye el plan de Dios, fluye su obra, fluye lo que Él tiene preparado para nosotros. Entonces, hay que alinearnos, o sea, Señor, permíteme alinearme, o sea, no quiero pelear porque tú eres el mero mero, pues. Sí. Y alinearnos a la palabra es cuando, por ejemplo, alguien me ha herido. Sí. Yo puedo decir, yo tengo toda la razón de guardar rencor. Sí. Pero la Biblia dice que no dejemos que la raíz de amargura crezca en nuestro corazón. Y que se mete el sol. Y que se meta, exactamente, porque nos va de mal en peor, pues. Una raíz de amargura en nuestro corazón produce un fruto destructivo en nosotros. Sí. Entonces, alinearnos, es decir, la palabra dice que perdona. ¿Y cuántas veces? 70 veces 7, las veces que sean necesarias. Entonces, alinearnos es como que decir, siento esto, pero la palabra dice esto y lo elijo creer y practicar. Sí, o sea, nosotros
cuando nos alineamos a las verdades de Dios, estamos dejando que Él sea el que pilotee nuestra vida. Es muy importante que nosotros podamos rendirnos y podamos bajar la guardia y los hombros y decirle: Señor, tú eres Dios poderoso, guíame, convénceme, ayúdame, no permitas que mi carne interrumpa en tus planes. Yo quiero que tú seas el que haga lo que quieras hacer y que tengamos la confianza de decirle hacia Dios, porque estamos convencidos que es lo mejor que podemos hacer. Otra cosa también de cómo Dios nos anima también a alinearnos es a la iglesia, de unirnos a la iglesia en nuestra visión, en nuestro compromiso, en no dejar de congregarnos, alinearnos a la iglesia. Y eso también es una parte importante, pues, porque hoy en día a veces escucho personas diciendo: no, pues yo nomás veo enseñanzas en YouTube o en Internet, pero la iglesia somos personas físicas. Sí, porque la pasión de Dios es la iglesia. Dios ama la iglesia al punto de mencionar en la Biblia que es el cuerpo de Cristo, la iglesia, y la cabeza del cuerpo de la iglesia es Cristo. Entonces, cuando nosotros nada más queremos ver la iglesia por internet y escuchar de la iglesia así de lejos, eso es como para mí decir: yo amo tanto a mi esposa, pero nada más la veo por internet, nada más la veo por YouTube, por Zoom, Imagínate. por Zoom nada más. Qué tragedia fuera. La amo nada más por Zoom. Está raro, pues. Sí, está raro. Extraño. Si nosotros amamos a Dios, nosotros amamos la iglesia y queremos estar en la iglesia. Por eso decía el domingo que estando bien alineados al corazón de Dios, eso nos acerca a la iglesia. No nos aleja, nos acerca a la iglesia. Estando bien alineado con mi esposa y a su corazón, yo quiero estar cerca de ella. Y si no estoy alineado a su corazón, quiero estar lejecitos de ella. Entonces, qué importante es entender esos términos, ¿no? Claro. Aparentemente muy sencillos, pero muy profundos. Sí, tú diste también ayer un ejemplo. El domingo, sí. De la cuerda de la guitarra. Ah, sí, ese te lo fusilé. Me lo robaste. Fusilé porque y dije que tú lo mencionaste por allá el año pasado. Pero se me hace muy bueno el ejemplo, pues, porque a mí me gusta visualizar las cosas. Bueno. A ver, cuenta cómo es. Sí, es que Norún, por allá en noviembre, creo, en una de sus prédicas, mencionaba de lo importante que es como cristiano estar bien conectado a la cabeza, que es Cristo, y bien conectado a la iglesia, que somos el cuerpo de Cristo, nosotros. Y si fuéramos cuerdas nosotros, como la cuerda de una guitarra, la cuerda tiene que estar conectada a la cabeza de la guitarra y conectada al cuerpo de la guitarra, y luego bien estiradita y bien afinadita. Y luego no solo esa cuerda, sino las demás cuerdas estiradas y afinadas para que juntas puedan hacer una buena melodía. Entonces decía Norún. Es que la cuerda tiene un propósito. Sí, decía Norún que así nosotros, bien agarrados de la cabeza y bien conectados con la iglesia y bien afinados al propósito, al plan de Dios, junto con el cuerpo de Cristo, con las demás cuerdas, las demás personas, podemos entonces pues dar una buena melodía. O sea, cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha creado, así como la guitarra, metafóricamente hablando. Y sí, o sea, la alineada y la afinada y la inclinada tiene que ver con dejar que Dios cumpla su propósito a través de nosotros. Imagínate. Y a veces cuando se va afinando la cuerda, se va estirando. Es como que a veces duele crecer. A veces causa un poquito de incomodidad crecer. Porque los huesos se estiran. Sí, pero es necesario. Sí. Es necesario. Y la cuerda ya estirada al punto perfecto es cuando da la melodía. Y tú comentaste también el domingo, dices tú que a veces ves que los músicos se suben a tocar y vuelven a afinarla. Sí. Pero ¿sabes por qué?
¿Por qué? Porque con el uso se va aflojando y tiene que volverse a ajustar. Sí, sí, sí. Entonces, la vida diaria que vivimos, preocupaciones, cosas, retos, a veces se va aflojando la cuerda, pues, y necesita un estironcito otra vez para entrar a esa armonía que Dios produce en nuestra vida. Amén, amén. Ese estironcito como iglesia lo hacemos en el Instituto Bíblico, porque ahí aprendemos de la palabra y la palabra es Cristo y Cristo es la verdad. Entonces, aprender de la palabra es aprender de la verdad de Dios. Y dice la Biblia que el que conoce la verdad es libre. ¿Libre para qué? Para poder ver lo que Dios tiene preparado, lo que Él tiene planeado, que es mucho mejor que lo que nosotros tenemos planeado. Dios siempre nos sorprende. Sí. Y creo que precisamente lo que es el Instituto Bíblico nos enseña, pues, qué significa estar conectados a la cabeza que es Cristo, qué significa estar conectados a la iglesia, cuáles son los propósitos, los dones y talentos que Dios ha puesto en mi vida. Nos enseña sobre los dones espirituales, nos enseña sobre la iglesia, nuestra identidad en Cristo, enseña tantas cosas que nos ayuda a realmente, pues, vivir la vida con un propósito. Sí, 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 no, una bendición. Una bendición poder alimentarnos de la palabra, poder congregarnos, poder ser parte de esta red internacional de OKS. Una bendición poder llegar a Culiacán después de haber visitado también Venezla, que es el pueblo de Norún, y allá también hay una iglesia de OKS. Muy bonito. Sí, muy un bonito. Un pueblo así, muy nevado, ¿verdad? Sí, todos los días nevó. De la semana que estuvimos ahí diario nevó, entonces se mantenía blanco todo, ¿no? Porque era nieve nueva a todo momento. Y ahí hay una iglesia de OKS, compartimos ahí el domingo antepasado. Muy bien, comimos tacos de alce. Tacos de alce. ¿Cómo la ven? Un noruego mató un alce, hizo carne molida con la carne del alce, la condimentó, tortillas de harina y salsa, hizo guacamole, todo buenísimo. Sí. Y la verdad la ha pasado muy bien porque este noruego vive en una granja que está en el bosque, a media hora más allá donde vive mi suegra, y la ha pasado muy bien, en Noruega en general. Nuestro regreso también la ha pasado muy bien porque venimos por San Diego y nos quedamos 2 días ahí, y luego llegar a casa y ver a toda nuestra familia cristiana, ver a Cristian que pues está muy bien. La verdad que muy contentos, y con toda esta semana tenemos actividades. Tuvimos la fiesta de los nuevos ahora el lunes, un montón de gente nueva estuvo en la cena que tuvimos el lunes, y luego tenemos también cena para matrimonios este viernes, que ya no hay cupo, ya está lleno el cupo. Luego tenemos evento para adolescentes el sábado, las reuniones del domingo a las 10, 11:30 a la 1, el bicentenario el sábado. Bueno, hay mucho movimiento. Y también tenemos un grupo de noruegos aquí. Aquí andan los noruegos. De la escuela bíblica del IBC, sí. O en la escuela bíblica de Oslo. Sí. Están aquí y están trabajando en el bicentenario, van a construir. Están construyendo. Sí. Ya mañana o el viernes ya están por terminar. Se termina la casa. Una casita para una familia. Sí, una bendición. Sí. Y bueno, queremos agradecer a nuestra iglesia, queremos agradecer a todos los voluntarios, queremos agradecer a todos los que forman parte de la familia OKS por lo que hacen para que la iglesia funcione. Así es que en Cristo Jesús damos las gracias a todos y a Dios por este tiempo. Así es que amén y amén. Norún, despídete. Los esperamos este domingo en la iglesia a las 10, a las 11:30 o a la 1 de la tarde. Aquí hay un lugar para ti. Amén, amén. Amén.